El gran engaño de tu libertad. Olvida todo lo que crees saber sobre tu libertad. Ahora mismo. Cada día te levantas y piensas que tú eliges. Eliges qué pensar, qué sentir, qué hacer. El sabor del café, la ruta al trabajo, esa sonrisa que decides regalar. Parece tan tuyo, ¿verdad? Como si fueras el capitán de tu propio barco, firme en el timón de tu existencia. Pero, ¿y si te dijera que ese timón es una ilusión? Que eres más bien un pasajero en un barco arrastrado por corrientes invisibles y poderosas. Arthur Schopenhauer, ese filósofo a menudo etiquetado como pesimista, pero que yo prefiero llamar brutalmente honesto, lanzó una bomba al corazón de nuestra preciada autonomía con una frase lapidaria: el hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. Medita eso un segundo. Puedes hacer lo que se te antoja, pero ¿puedes elegir qué desear en primer lugar? ¿O tus deseos más profundos te eligen a ti? ¿Estás listo para confrontar la posibilidad de que tus anhelos más íntimos, tus miedos más arraigados, no te pertenezcan realmente? Y aquí viene lo más perturbador. ¿Qué pasa si incluso tu impulso de rechazar esta idea ya estaba predeterminado? La voluntad ciega que te gobierna. Cuando Schopenhauer habla de la voluntad, con V mayúscula, no se refiere a tu fuerza de voluntad para ir al gimnasio. No. Habla de algo mucho más grande, más fundamental. Imagina una energía cósmica, ciega, irracional. Un río subterráneo, furioso y sin propósito, que fluye a través de todo lo existente, incluyéndote a ti. Es el impulso primordial de ser, de existir, de perpetuarse. Es la fuerza que hace que la planta crezca hacia el sol, que el animal cace y que tú desees. Piensa en ello honestamente. ¿Por qué te enamoraste perdidamente de esa persona y no de otra con cualidades objetivamente similares? ¿Por qué ese impulso irrefrenable hacia una meta profesional que te consume? ¿Por qué aborreces visceralmente cierto alimento mientras que otro te produce un placer casi divino? Creemos que sopesamos, razonamos, elegimos. Schopenhauer diría que eso es solo la superficie, la espuma de la ola. La voluntad, esa corriente profunda, ya decidió por nosotros mucho antes. Y no creas que esto es solo filosofía de sillón del siglo XIX. La neurociencia moderna, irónicamente, parece darle la razón. Experimentos como los de Benjamin Libet y otros posteriores sugieren que nuestro cerebro toma decisiones, o al menos inicia la acción, una fracción de segundo, a veces hasta varios segundos, antes de que tengamos la sensación consciente de haber decidido. Es como si nuestra conciencia fuera un espectador que llega tarde a la función y cree que él dirigió la obra. Sé que esto puede sonar desalentador, como si fuéramos simples autómatas biológicos. Te entiendo. La primera vez que profundicé en esto sentí un vértigo similar, una especie de «entonces nada importa». Pero aguanta conmigo. Si esta fuerza invisible tira de los hilos con tanta maestría, ¿somos realmente solo espectadores pasivos de nuestra propia existencia? No hay ninguna grieta en esta aparente jaula determinista por donde podamos colarnos y respirar un aire de verdadera elección. El refugio temporal. El arte como anestesia del deseo. Primer alivio. Schopenhauer, a pesar de su visión sombría, no nos dejó completamente a la deriva. Ofreció una vía de escape, un bálsamo temporal para el alma atormentada por el constante querer de la voluntad. La contemplación estética, el arte, la música, la belleza en su forma más pura. ¿Has sentido alguna vez esa sensación de perderte por completo al escuchar una sinfonía que te eriza la piel? ¿O al contemplar un cuadro que parece detener el tiempo? En esos momentos mágicos, según Schopenhauer, ocurre algo extraordinario. Por un instante, dejamos de ser un yo individual, lleno de deseos, miedos y planes. La voluntad dentro de nosotros calla. Nos convertimos en un puro sujeto de conocimiento, un espejo desinteresado que refleja la belleza del mundo sin querer poseerla, sin juzgarla, sin anhelarla. Es un respiro profundo, un oasis de serenidad en el incesante desierto del deseo. El arte, en su máxima expresión, rasga momentáneamente el velo de malla, esa ilusión que nos hace ver el mundo a través de la lente de nuestros intereses egoístas y nos permite atisbar una realidad más allá del sufrimiento del querer. Es como encontrar un estado de flow,
donde el ego se disuelve y solo queda la experiencia presente. Pero, y siempre hay un pero con Schopenhauer, este alivio es fugaz. Sales del museo, apagas la música y la voluntad, paciente, implacable, vuelve a susurrarte al oído: necesitas más, desea más, sufre más. El oasis era solo eso, un oasis, no la tierra prometida. Este refugio estético es valioso, sin duda, pero es como tomar un analgésico para un dolor crónico. Alivia, pero no cura la causa raíz. Y aquí viene la ironía más profunda, la segunda vuelta de tuerca. Y si te dijera que incluso esta solución es, en cierto modo, una trampa más sofisticada de la voluntad, y que el propio Schopenhauer, al proponer una salida más radical, tropezó con ella? La paradoja de negar la voluntad. Viendo que el arte era solo un alivio temporal, Schopenhauer propuso un camino más drástico, inspirado en filosofías orientales: la negación de la voluntad, el ascetismo, la renuncia a los deseos mundanos, la búsqueda del silencio, la compasión universal como forma de diluir el ego. Suena noble, ¿verdad? Casi heroico. Intentar matar de inanición a esa bestia insaciable que llevamos dentro. Pero aquí es donde la cosa se complica diabólicamente. Piensa en esto. ¿Quién toma la decisión de negar la voluntad? ¿Qué impulsa ese esfuerzo titánico por renunciar a todo deseo? Paradójicamente, es la propia voluntad. Es el deseo de no desear. Es el querer alcanzar la paz del no querer. Es como intentar escapar de tu propia sombra corriendo desesperadamente. Cuanto más te esfuerzas, más presente está. Es, como dice la metáfora, intentar apagar un incendio echándole gasolina. Su crítico más brillante y feroz, Friedrich Nietzsche, no tardó en señalar esta contradicción con su característico martillo filosófico. Acusó a Schopenhauer de predicar la negación de la vida desde una posición de relativo confort, de ser un pesimista de terciopelo. Nietzsche veía en esta negación un síntoma de debilidad, una voluntad enferma que, incapaz de afirmar la vida con todas sus alegrías y dolores, prefería aniquilarse. Incluso el profundo pesimismo de Schopenhauer, argumentaba Nietzsche, era una forma retorcida de querer. Querer que el mundo fuera diferente, querer escapar del sufrimiento. ¿Y tú? ¿No te has encontrado en situaciones similares? Intentando no pensar en algo que te preocupa, solo para que se aferre a tu mente con más fuerza, esforzándote por relajarte y poniéndote más tenso. Es la misma trampa, usar la voluntad para luchar contra la voluntad. Entonces, ¿estamos condenados, atrapados en un laberinto diseñado por nuestra propia naturaleza, donde cada salida aparente nos devuelve al centro? ¿Es la filosofía de Schopenhauer un callejón sin salida gloriosamente descrito? No tan rápido, porque hay una clave, una perspectiva que Schopenhauer quizás subestimó o no exploró hasta sus últimas consecuencias. Una verdad que no reside en luchar contra la corriente, sino en aprender a navegarla. ¿Estás listo para descubrirla? La conciencia que observa. Tu verdadera libertad. La verdadera revolución no está en negar la voluntad, ni en luchar contra tus deseos y emociones. Eso es agotador y, como vimos, contraproducente. La clave, el giro maestro que cambia las reglas del juego, reside en algo mucho más sutil pero infinitamente más poderoso: la observación consciente, la atención plena, el darte cuenta. Imagina que tus impulsos, tus deseos, tus miedos son como el clima. A veces hay sol, a veces tormenta. No puedes controlar el clima, pero sí puedes elegir cómo responder a él. Puedes construir un refugio, ponerte un impermeable o simplemente observar la lluvia caer sin mojarte por dentro. La próxima vez que sientas la punzada de la envidia, la ola de la ira o el tirón de un deseo compulsivo, detente un instante. Antes de reaccionar automáticamente, respira y observa. Observa la sensación en tu cuerpo. Observa los pensamientos que la acompañan. Pregúntate con curiosidad genuina: ah, mira, aquí está la ira otra vez. ¿Cómo se siente? ¿Qué historia me está contando mi mente ahora mismo? En ese espacio minúsculo, en esa pausa entre el estímulo, el impulso de la voluntad y tu respuesta,
reside tu verdadera libertad. Es lo que Viktor Frankl, psiquiatra y superviviente del Holocausto, descubrió incluso en las condiciones más inhumanas. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio radica nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta radica nuestro crecimiento y nuestra libertad. No eliges los pensamientos que surgen, no eliges las emociones iniciales, no eliges los impulsos primarios de la voluntad, pero sí puedes elegir si te identificas con ellos. Puedes elegir si les crees ciegamente y actúas según su dictado, o si los reconoces como eventos mentales corporales, pasajeros, y eliges una respuesta alineada con tus valores, con tu conciencia más profunda. Esta idea no es nueva, resuena a través de siglos de sabiduría. Los estoicos nos enseñaron a diferenciar entre lo que depende de nosotros, nuestros juicios, nuestras respuestas, y lo que no, los eventos externos, nuestros impulsos iniciales. El budismo Zen lleva milenios cultivando la mente observadora, la capacidad de ver los pensamientos como nubes que pasan por el cielo. La psicología moderna, con enfoques como la terapia cognitivo-conductual, TCC, o la terapia de aceptación y compromiso, ACT, nos da herramientas prácticas para desfusionarnos de nuestros pensamientos y actuar en base a lo que realmente valoramos. Tú no eres tu voluntad ciega. Tú no eres tus deseos pasajeros. Tú eres la conciencia que puede observar todo eso. Ese es tu superpoder. No se trata de alcanzar un estado de nirvana sin deseos, sino de relacionarte con tus deseos y emociones desde un lugar de sabiduría y elección consciente. Conocer tus patrones, tus gatillos, tus tendencias impulsivas. Ese es el primer paso para dejar de ser su esclavo. Así que la próxima vez que te enfrentes a una decisión, desde la más trivial hasta la más trascendental, haz una pausa, respira y pregúntate con honestidad: ¿quién está eligiendo realmente en este momento? ¿Es la vieja programación de la voluntad corriendo en piloto automático? ¿O es la conciencia despierta, tú, eligiendo conscientemente tu respuesta? La respuesta y el poder están dentro de ti. Este viaje a las profundidades de la voluntad y la libertad con Schopenhauer es solo el comienzo de una conversación mucho más grande. Una conversación sobre cómo vivir vidas más conscientes, más significativas, incluso en medio de las corrientes a veces caóticas de nuestra propia naturaleza. Si estas reflexiones te han movido, te han desafiado o te han ofrecido una nueva perspectiva, una herramienta para navegar tu día a día, me encantaría saberlo. Dale un me gusta a este video. Es una señal pequeña para ti, pero gigante para que el algoritmo de YouTube muestre estas ideas a otras personas que quizás las necesiten. Suscríbete al canal si quieres seguir explorando juntos las grandes preguntas de la filosofía, la psicología y la vida, siempre buscando la claridad y la aplicación práctica. Y lo más importante, deja tu comentario abajo. ¿Qué piensas de las ideas de Schopenhauer? ¿Te identificas con la lucha contra la voluntad? ¿Cómo practicas tú la observación consciente en tu vida? ¿Crees que somos verdaderamente libres? Tus ideas, tus experiencias, tus desacuerdos, todo enriquece esta búsqueda colectiva. El debate nos hace crecer a todos. Recuerda, no controlas las olas, pero puedes aprender a surfear. Nos vemos en el próximo video.